En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Bienvenidos una semana más al podcast para inversores en acción. Soy Amparo Polo y hoy nos acompaña Javier Díaz Jiménez, profesor del Departamento de Economía de la Escuela de Negocios IES y titular de la cátedra Cobas sobre ahorro y pensiones. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Javier está considerado uno de los mayores expertos en España en el sistema de pensiones, pero hoy está aquí para hablar de un tema que nos afecta directamente al bolsillo y que de pronto ha empezado a preocuparnos. Hace unas semanas, Javier dio una conferencia en el IES donde aseguró que veía la inflación al 7%. Aquello nos hizo dar un respingo a todos los que estábamos escuchando y por eso le hemos pedido a Javier que viniera al podcast a explicarnos por qué era tan pesimista en ese momento. Así que, Javier, ¿iba en serio esto de que la inflación puede subir al 7%? Bueno, hombre, es el escenario estresado, ¿no? O sea, es muy difícil yo todavía hoy no sé si tengo que comprar petróleo o vender petróleo. Probablemente el petróleo volverá al rango de los $70, pero lo que no sabemos es qué va a ocurrir de aquí a, no sabemos ni cuándo va a ocurrir eso, ni qué va a pasar, por qué niveles de precios va a pasar de aquí a entonces. O sea, no está descartado que el petróleo se ponga en 120, ¿no? Entonces, porque en fin, el alto al fuego es tenue, los ruidos que hace Donald Trump y Irán, pues anticipan un posible acuerdo, una ampliación del alto al fuego y un final en algún momento de, en fin, no sé si de los próximos 60 días o de los próximos 60 meses, pero sigue siendo una incógnita, ¿no? Entonces es una de las posibilidades y esa posibilidad se apoya en que en el caso de la economía española, las tasas de inflación intermensuales de julio, agosto y septiembre fueron excepcionalmente bajas. Del año pasado. Del año pasado. En julio la inflación cayó una décima, en agosto empate a cero, se quedó como está, no creció ni menguó, y en agosto menguó 0,3. Entonces, lo que ocurre cada mes es que sale la del mes del 25, el dato que hemos sabido esta mañana, ha salido la de mayo del 25, y ha entrado. Vamos a recordar que ha sido del 3,2%, sí, que repite exacto, la tasa de ha repetido abril. la tasa, con lo cual la de mayo, pero ¿qué tasa ha salido? Mayo de 2025 la inflación creció una décima y mayo de 2026 la inflación ha subido una décima, con lo cual pues la inflación no ha cambiado. Entonces, cada mes sale la del mismo mes del año anterior y cuando esta es, por ejemplo, ¿y qué va a pasar el mes que viene? Por junio, el año anterior fue 0,7. Imagínate que se repitiera 0,1. La inflación va a caer 6 décimas. Y va a pasar del 3,2 al 2,6. Si pasara eso, ¿no? Si la inflación de junio fuera una repetición de la de mayo, porque sale la de junio. Pero luego, cuando llegamos a julio, agosto y septiembre, las tasas de inflación son muy bajas. Y claro que va a depender de qué ocurra. Uno, con el precio del petróleo y el precio de los derivados del petróleo y de la electricidad y de las gasolinas en verano, con la demanda, va a depender de cómo se estén gestionando los 1,4 billones pequeñitos, o sea, 1.400 millones de barriles que no han salido de Hormuz y que no están en la cadena de distribución, en el mundo físico, que una parte se han compensado con las reservas, otra parte se han compensado con aumentos de la producción, pero esos barriles no están ahí y los otros son más caros, ¿no? Estos que entran y que antes no habrían entrado. Con lo cual, eso sigue ahí pendiente. Sigue pendiente de si el mercado está cotizando o no debidamente el coste del petróleo y lo que va a ocurrir en los próximos meses con los petróleos y las gasolinas. Es verdad que en Estados Unidos ya han subido un 50%, que se acercan las elecciones de mitad de mandato. En España un 40% el precio de gasolina en las gasolineras. Y también es verdad que si miras las últimas tres intermensuales, han sido, pues la de marzo 1,2, 0,4, 0,1. Entonces, ¿eso a mí qué me dice? Que las gasolineras, que los minoristas, que son los datos que entran en el IPC, han subido inmediatamente. O
Nada más verlos. Ahí hubo una discusión, no sé si te acuerdas, en esos días de otra vez la pluma, el cohete y la pluma, ¿no? El precio de la gasolina sube como un cohete en el primer minuto, en un sector que está oligopolizado indudablemente en España, que tiene poder de mercado, pues sube los precios, los suben todos los minoristas, o sea, las gasolineras, y luego pues ya los han subido, entonces no los van a seguir subiendo, ¿no? Entonces, o sea, que descuentan muy deprisa la subida del precio del petróleo, y ahora ha seguido cayendo. Entonces, ¿cuál es el escenario que va a llegar al 7? Pues ahora mismo te digo que lo del 7, pues, hombre, parece un poco más improbable. A mí me parece que lo que no hay duda es que ahora mismo el pronóstico está dando un punto más que el año pasado. Vamos a cerrar indudablemente por encima del 2, y yo te diría el año, ¿no? Cuando estemos en noviembre decidiendo cuánto se van a actualizar las pensiones, yo diría que por encima del 3 casi seguro. Vamos a llegar al 4, al 5, al 6, va a depender mucho de qué pase en estos próximos 3 meses, julio, agosto y septiembre, que son clave, ¿no? Ahora tú me preguntas, junio, viendo el 0,1 de mayo, ¿qué te parece? Pues que la inflación va a caer, ya te lo digo. ¿Por qué? Porque estoy viendo que en junio del año pasado fue 0,7. Con lo que tendría que tensionarse la situación para que la inflación intermensual de junio fuera 0,7 o más, que es lo que hace falta para que la inflación suba y no baje. Con lo que yo creo que en junio va a bajar y que en julio, agosto y septiembre va a subir. Eso es lo que creo ahora mismo en este entorno, a fecha de hoy y a esta hora, porque ahora no, porque en este entorno una hora sin mirar las cotizaciones, sin mirar una hora sin saber lo que hace el señor Donald Trump. Exacto, ¿no? pues es mucho tiempo, ¿no? Se hace muy larga, es como el Bernabéu en aquellos tiempos, ¿no? O sea, que se hace muy largo, ¿no? Entonces, por resumir, podríamos decir, pues sobre todo porque esto ya sabes que afecta mucho a la gente que tiene hipotecas o que tenemos hipotecas. A tipo variable, que cada vez hay menos, afortunadamente. O sea, sois los que hacen falta 2 cosas, tener hipoteca y que te guste jugar en el casino de los tipos de interés. Ya. Pero bueno, para mucha gente o que está buscando ahora hipoteca, que eso sí, otra, es así, y que tiene hipotecas variables, esto le afecta muchísimo. Con lo cual, sí, bueno, ¿cuál sería tu ya lo hemos visto, desde luego. A mí me parece que los tipos, yo ahora si tuviera que apostarme 20 euros, te diría que yo apuesto a que los tipos no van a bajar en todo este año, que vamos a ver los tipos probablemente subiendo en las reuniones de junio. Este mes no ha habido reunión, pero el mes que viene sí que hay, a final de mes. Ahora mismo, cara o cruz, si va a subir o dejarlos como está el Banco Central Europeo, no los va a bajar. Es verdad que el Euribor ya ha descontado mucho, pero todas las revisiones de hipotecas que tengan una parte o todo a tipo variable, ya el Euribor ha subido casi 50 puntos básicos, ¿no? 60, 70 puntos básicos de previo a los ataques de Irán. Con lo cual, eso se va a notar en las hipotecas, va a depender de la cuantía de la hipoteca y de la parte que tenga de variable. Y las nuevas hipotecas, por supuesto que también lo descuentan, ¿no? Es verdad que da la sensación de que hay un cierto parón en el mercado de nuevas, de compra de vivienda nueva, y puede que ahí los bancos haya un poco de competencia, y no sé exactamente cómo está la situación del fondeo y cuál es su plan, cómo van a comportarse en esta situación de mercado que no es, lo que yo les diría a todos los inversores y a los directores financieros de todas las empresas, que es mucho más razonable pensar en subidas de tipos que en bajadas en este entorno en los próximos, déjame que te diga, 6 meses, pero de aquí a fin de año, ¿no? De aquí a fin de año. Yo creo que las bajadas no van a ocurrir y que lo más probable es que haya alguna subida, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de algo que no es economía, que no tiene nada que ver con mi negociado, ¿no? Que es exactamente en qué términos y de cómo evolucione y en el cierre del Estrecho de Hormuz y el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, ¿no? O sea, y eso, pues es impredecible, pero los costes son asimétricos. Es mucho mejor pensar que van a subir los tipos y que luego no suban, si eres un inversor o si eres un director financiero, que hagas lo contrario, ¿no?
En esa conferencia que citábamos al principio hablaste mucho del estrecho de Hormuz y tu previsión es que nunca va a volver a ser como era. Sí, ahí sigo insistiendo en que... En eso no has cambiado. No, en eso realmente no ha cambiado. Me parece que para que me entiendas, esto que ha ocurrido en el estrecho, el riesgo del cierre del estrecho de Hormuz era un riesgo perfectamente contemplado por todas las personas que pensamos en términos de escenarios, que podría pasar, sí, que dejara de pasar. Pero ahora ya lo hemos visto, ¿no? Y entonces, a mí, esto ¿no? El cierre del estrecho y todo lo que ha ocurrido me recuerda mucho a los ataques del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, ¿no? O sea, no hace falta repetirlo. Esos ataques cambiaron la navegación aérea para el resto de la historia de la humanidad, porque la humanidad se dio cuenta de que es muy fácil estrellar un avión contra una torre y ese riesgo es inasumible. Más. Uno o cualquier número, pero haciéndolo en el futuro. O sea, lo puedes hacer, puedes hacer, es muy fácil hacer eso. Y ese riesgo lo tienes que descontar o asegurar. ¿Y qué ha hecho? Pues ha cambiado completamente, ha generado un sector que no existía de seguridad en aeropuertos y control de personas individualizado y ha encarecido indudablemente el coste del transporte aéreo para el resto de la historia, porque ese coste lo estamos pagando o bien en tiempo o bien en dinero, o bien en una combinación de las dos cosas. Bueno, pues esto del estrecho de Hormuz me parece que es exactamente igual. Ahora mismo ya ha pasado de las musas al teatro. Esto ya no es algo que imaginamos los que pensamos en escenarios y pensamos en qué podría pasar. Ahora ya sabemos y somos perfectamente conscientes que un portaaviones no puede garantizar el paso por el estrecho de Hormuz. Lo hemos visto, no los han garantizado y no han entrado los portaaviones porque no pueden, porque porque los hunden. O sea, no, en fin, no puede ser de ninguna de las maneras. Entonces, el tráfico marítimo no se puede garantizar con las tecnologías disponibles hoy, porque un portaavión contra 2.000 drones acuáticos o lanchas rápidas, pues pierde siempre. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el coste de los fletes va a aumentar, que el coste de los seguros va a aumentar, que el coste del transporte va a aumentar y que el petróleo y los derivados, la petroquímica, los fertilizantes, el helio, todos los derivados de otros países se vuelven más competitivos porque ahora todos los hidrocarburos y derivados que salgan de esa parte del planeta tienen un coste añadido y lo van a tener para siempre. Eso es que este es el punto definitivo que tú sostienes, ¿no? Que esto es irreversible. Sí, es irreversible, pero es tan irreversible, vuelvo a decirte, como el aumento del coste de la navegación aérea, después de que la humanidad entiende que hay un riesgo cierto. Pero ¿y si Irán y Estados Unidos firman una paz y de pronto el estrecho de Hormuz vuelve a ser navegable en paz? Es que... ¿No lo ves? No lo veo. Ajá. Es que da igual, porque ahora tú tienes que verlo desde el punto de vista de una compañía de seguros, ¿no? Y porque una compañía de seguros va a decir sí. Y si un majadero se le ocurre disparar un majadero con un dron, con un lanzagranadas, se le ocurre hundir a un petrolero, ¿entonces qué? Y si hay un error, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Y si cambian los ayatolas, ¿entonces qué? Y si ganan los más extremistas de los extremistas, ¿entonces qué? No, la pregunta también es, si tú lo ves ahora tan claro y meridiano, ¿cómo es posible que hayamos estado tantas décadas con un estrecho de Hormuz navegable en paz, por así decirlo, ¿no? Si es tan frágil y si es tan porque fácil desde ese paso. Porque desde Jimmy Carter, que fue el que, por cierto, le regaló a Irán la central nuclear y formó a los ingenieros y las becas para que estudiaran los ingenieros iraníes en Estados Unidos. En MIT y en Caltech, han demostrado mucha moderación y mucho autocontrol con Irán. Todos han tenido un problema con Irán, sin excepción, desde la Revolución Islámica. Y todos han optado por una política de contención y de moderación y de no agresión. Hasta que Donald Trump ha decidido, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Y ten en cuenta que es muy importante tener o no tener una arma nuclear. Es 0 o 1. O sea, hay un momento, cuando la tienes, ya la tienes. Y antes de tenerla, pues no la tienes. Y cambia completamente.
Entonces yo no sé si estamos repitiendo lo de las armas de destrucción masiva de Irak. No sé si yo no sé cuántas toneladas de uranio enriquecido, con qué porcentaje, y me da igual, pero desde luego que entiendo que el mundo con Irán, con un arma nuclear, se vuelve increíblemente más peligroso. Y yo creo que no la tiene, porque si la tuviera, lo sabríamos. ¿Vale? Así como creo que Israel, por supuesto, que la tiene. O sea, no tengo ninguna duda de eso. Y la región cuenta con que Israel sabe que Israel la tiene. Entonces, cuando hay un país del tamaño de... Irán no es Corea del Norte, que es el otro, ¿no? El otro es mucho más grande, está en una región mucho más sensible y es mucho más peligroso, porque a Corea del Norte la controla China. O sea, que ya está. Pero nadie controla a Irán, ni sus vecinos, ni sus correligionarios, en el sentido estricto de la palabra. Yemen en realidad es Irán, no hay Estado en Irán, hay la fuerza pública en Irán en Yemen está controlada por Irán. Es realmente peligroso que Irán tenga o no tenga una bomba nuclear, y yo creo que, en fin, por supuesto que a Israel, cuanto más debilitado esté Irán, mejor le viene en todos los sentidos. No le hace falta que tenga o no tenga una. Vamos, por supuesto que si tiene una bomba nuclear, pues ya está. O sea, probablemente esa es la zona de más riesgo del planeta, ¿no? De que se utilice, de que volvamos a utilizar el arma nuclear, ¿no? Entonces esa es la explicación, y ya está. Y ahora mismo, pues, todos esos países, que son los países más ricos del mundo, ¿no? Arabia Saudita, Emiratos, Bahrein, Omán y Qatar, están pensando en buscar alternativas, buscar salidas alternativas para esos hidrocarburos. Y entienden, además de tener que reconstruir y recuperar toda la infraestructura de producción que ha sido dañada, indudablemente la de gas natural de Omán, pero también posiblemente otras instalaciones que no tenemos los detalles, o que yo por lo menos no los tengo. No lo veo. O sea, no veo que el petróleo vuelva de una manera sostenida en el tiempo por debajo de 70. Y eso quiere decir que bueno, pues que o ahí va a haber menos oferta y por lo tanto que va a haber más competencia, que el nivel de equilibrio estacionario del petróleo a lo mejor ha subido, déjame que te diga 10, pero si son 8, pues me da igual, ¿no? O sea, que puede que no vaya a 70 y que se quede en 80, ¿no? Y con posibles saltos y con posibles tensiones que quizás todavía no hayamos visto. O sea que esa es mi lógica. Pero desde luego que volvemos a lo de antes, de ninguna manera. O sea, Irán va a insistir en que querrá un peaje. En fin, las compañías de seguros, no te quepa duda que van a subir los costes, y eso se traduce en aumento del coste de la producción del petróleo y de todos los derivados de esa parte del planeta. Han perdido parte de su ventaja competitiva. Mientras todo esto pasa, y lo has explicado muy bien, toda esta incertidumbre geopolítica, económica, no sabemos qué va a pasar, vivimos con mercados bursátiles en récords históricos. Esto, un economista, ¿cómo lo explica? Bueno, ya sabes, escucha... primero voy a elegir mi salvavidas y mi refugio, que es, repite conmigo, la bolsa no es la economía. Vale. ¿Okay? Y entonces, cuando dice que no se influyan una con la otra, pero los mercados no son la economía. Y si tú ahora me vuelves a preguntar, Javier, pues explícamelo, pues te doy. Esa es la primera y principal. Y la segunda, y no menos importante, es hoy sigue habiendo 5 billones, o sea, trillones de dólares más en el planeta. O sea, los dos rescates de la reserva, los dos gigantescos rescates de la economía mundial, hechos por lo que se llama el Fed Put entre los iniciados, ¿no?, de la economía mundial por la Reserva Federal en 2009 y luego en 2020, pues han inundado el mundo de dólares. Y el Banco Central Europeo ha hecho lo mismo. Hay números redondos, 5 billones más de euros y de dólares en el planeta. Y el dinero, como saben todo el mundo que me está escuchando, tiene que ir a algún sitio.
Y como lo dejes debajo del colchón, bueno, mucha gente pues lo pierdes, sigue sí, dejando pues debajo del colchón. está bien. Espero Pues que nuestros sí, oyentes pues ya no, pero pues estás esto palmando pasa. la inflación. Uh-huh. Voy a ser muy cariñoso y te voy a decir 3%, que es el dato de hoy. ¿Ok? Y estás palmando el 4 o el 5% que podrías conseguir con más o menos riesgo alternativo, con lo que estás en el -8, por ser tan... Iba a decir tan listo, es tan tonto, ¿no? O sea, por ser tan tonto. No, en realidad es tonto. En realidad, bueno, ok, ya vamos a no pelearnos por el adjetivo. Y entonces todo ese dinero que hay en el planeta tiene que ir a algún sitio, ¿no? Y puede que, y de verdad, puede que el mercado no esté descontando debidamente. O sea, puede que el precio de un barril de Brent, que tú y yo podemos mirar ahora mismo en cualquier gráfico. Sí, puede que eso no refleje el coste de un barril que llega hoy a una refinería y que se entrega, porque todos estos barriles no se entregan. Esos son futuros de entrega inmediata que nunca llegan que siempre se deshacen antes de su fecha de ejecución, ¿no? Y de verdad, cada día que está cerrado el estrecho de Hormuz, pues son 15 millones de barriles que no han entrado en el mundo físico y ya está. Y eso es innegable, incuestionable y una realidad absoluta. Digan lo que digan los mercados. Y descuenten como descuenten. Y actúen como actúen. O sea, y en algún momento, o sea, yo estoy... las cadenas de suministro se han roto. Y en algún momento esa fractura de las cadenas de suministro se tiene que llevar a precios. Y si no, alguien en algún sitio, yo no sé dónde, está compensando esa producción al coste más barato del planeta, porque es el coste del petróleo de Arabia Saudita y de la región, ¿no? Y como eso tecnológicamente no lo veo posible, pues en algún momento los precios deberían subir más de lo que han hecho hasta ahora, más de ese salto de un punto. Me parece que ese salto de un punto no refleja ni los efectos de segundo orden, porque lo siguiente que pasa, ¿qué es? Que sube toda la logística, que sube todo el transporte. Eso afecta absolutamente a todo el mundo. Y lo siguiente que pasa, ¿qué es? Pues que si hemos usado menos fertilizantes, menos nitrogenados y menos ureas, la cosecha de 2026 pues va a ser un 20%, un 25%, no sé, un 30% más baja que la del año pasado. Y eso lo vamos a ver en los precios de los cereales, en los precios del arroz y en los precios de los alimentos en general. O sea que tú ves que estamos viviendo un sueño ahora mismo. No, mira, hablando de inversores, pues eso, nuestros oyentes que tienen inversiones en bolsa están viendo que sigue subiendo el IBEX y el S&P, y los valores tecnológicos han revivido. Sí, bueno, sí, porque ten en cuenta que me gusta esta imagen de las pesas, ¿no? O sea que por una parte tienes el petróleo y los derivados y los hidrocarburos. Es verdad que en una economía cada vez más descarbonizada, pero que lo tira para abajo, en fin, la inflación para arriba y el crecimiento para abajo. Y luego tienes toda la inteligencia, la inmensa apuesta sobre inteligencia artificial, que de momento pues tira el crecimiento para arriba y la inflación para abajo. Pero hay, o sea, entonces, y esas dos cosas a mí ¿qué me dicen? Pues mucho riesgo de que te estés equivocando con el petróleo, de que no vuelva a los niveles previos al ataque, al rango 60-70, en fin, nunca, o sea, déjame que te diga nunca, porque si es 70-80 he ganado, o sea, si el año que viene volvemos y está a 80, te he ganado, o sea era nunca, ¿no? Porque ahora ya ¿no? En este mundo, porque ahora si inventas, no sé, hidrógeno verde, pues ya es otro mundo, otra historia, ¿no? O sea que es nunca. Si dentro de un año eso es nunca, ¿ok? Vamos, déjame que regálamelo, sí, ¿no? Venga. Vale. Te dejamos, aceptamos. Y entonces tenemos esos dos riesgos y que en algún momento pues alguien diga que no, que lo siento, que me he equivocado con Anthropic, o que me he equivocado con OpenAI, o que me he equivocado con Google. Y que esto es un exceso de inversión que no va a terminar de materializarse en esas ganancias de productividad que todos esperamos. O puede que pase lo contrario. Entonces, yo veo un mundo con mucho riesgo donde las carteras tendrían que estar
muy bien diversificadas a lo largo de clases de activos, categorías de activos y no muy expuestas ¿no? O con stop profits en todas partes, o sea que en algún momento, o sea, tienes que volver a repensar, ¿no? O sea, es un momento de actualización permanente de la composición de las carteras, a menos que utilices carteras pasivas muy equilibradas, ¿no? Hay una que a mí me gusta mucho, que es esta cartera permanente, ¿no? 25% en liquidez, 25% en renta fija diversificada, 25% en renta variable diversificada y 25% en oro. Y te duermes la siesta, ¿no? Porque todo no puede caer a la vez, no puede ir mal al mismo porque tiempo, ¿no? El dinero tiene que ir a alguna clase de sitio, ¿no? Entonces diversifícame, o sea, en la cartera de liquidez pon dólares y euros, ¿no? Y entonces ya estás, ¿no? Porque los dos y si eres más sofisticado y más fino, pues trúfalo con lo que te parezca, ¿no? Y ya está, ¿no? Y ahora mismo el bono a 30 años de Estados Unidos te está dando el 5%. Eso es espectacular. Para un bono a 30. O sea, tú ves a Estados Unidos no pagando su bono. En serio. O sea, ¿en qué escena? Vamos, sí, lo veo. ¿Con qué probabilidad? Lástima que el dólar está un poquito... Bueno, y el dólar se está apreciando, o sea, se sigue apreciando. O sea, está por encima Bueno, espera, la última vez que miré, que fue hace 5 días. Bueno, como tendencia general, hace 5 días. O sea, no se está depreciando. El dólar, hoy por hoy, no se está depreciando, con lo cual el 5% en euros todavía te lo mejora un poquito, unas décimas, ¿no? De hecho, sí que lo miré el otro día, estaba 1% más el índice del dólar, que incluye... Pues, las 4 principales monedas, ¿no? El euro, el yen, la libra, en fin, la corona sueca, no me acuerdo cuál es la quinta. Muy bien, Javier, pues nos quedamos con este mensaje tuyo de que hay que diversificar, que es algo que siempre repetimos, y que hay que estar invertido, aunque sea en cualquier tipo de momento, ¿no? Las dos cosas. A mí me parece que no estar invertido no es una buena estrategia, nunca lo va a ser, y el miedo, no sé, no, guarda la viña, pero la guarda muy mal la viña, ¿no? Entonces hay yo seguiría invertido y diversificado en categorías de activos, porque yo veo mucho riesgo en o sea, veo un momento con esto de las pesas, veo un momento de mucho riesgo por los dos lados, ¿no? De que la promesa de la inteligencia artificial y sus desarrollos no termine de cumplirse, y de que el cierre del estrecho de Hormuz y las tensiones y los problemas con los hidrocarburos y todos los derivados y los fertilizantes y por lo tanto la comida en los próximos meses se agudicen, ¿no? Muchas gracias, Javier Díaz Jiménez. Un placer haberte tenido aquí. Encantado. Y gracias a todos los oyentes. Esto ha sido En Acción, un podcast realizado por Raúl Sarrasí.